Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Los saludo con mucho gusto. Vamos a dar continuidad a nuestras clases como lo hemos venido haciendo. Hoy toca hablar sobre la evolución de las ideas criminológicas. Como ya venimos hablando sobre la criminología y sus principios desde el siglo XIX, que es una demanda social en cuanto a las fuentes de comportamiento antisocial y las bases del método científico para buscar y como objetivo y la finalidad de promover mecanismos para prevención y su tratamiento. Dentro de estas escuelas o corrientes que vamos a estudiar, tenemos la biología, la sociología y la psicología, como también ya se ha venido dándole continuidad. En la situación de la escuela clásica que hoy nos toca platicar, nos maneja que la escuela clásica de la criminología es una corriente de pensamiento que aborda los delitos desde el concepto jurídico. Es decir, que por ruptura del pacto entre el ciudadano y la sociedad, pasa sobre el Estado y el derecho, ya que ésta intenta imponer mediante el derecho un castigo acorde para corregir cierta conducta y disuadir la comisión de este delito. Los medios alternativos tenemos también dentro del derecho, que bueno, son parte de las bases y fuentes de la criminología que nos ayudan a buscar la resolución e intentar prevenir y dar un tratamiento posterior a esta situación. Este punto importante nos maneja la escuela clásica, donde ya vamos a ver a la criminología adentrándose a las situaciones jurídicas y para como medio alternativo de una solución a un acto ilícito. Bien, ¿cuáles son los postulados de la criminología en la escuela clásica? ¿A qué se refieren los postulados? Bueno, aquellos pioneros, aquellos filósofos, criminólogos que fundaron la escuela, en este caso también los sociólogos, que fundaron la escuela clásica y mediante los estudios. Bueno, nos dice que la escuela fundamental del derecho es castigar las situaciones que se van dando en el entorno como necesidad de conservación social, no en la mera utilidad, anteponiendo los derechos de los hombres honrados a los derechos de los delincuentes. La escuela positiva nace en el siglo XIX. Si se dieron cuenta, ahorita ya nos empieza a tocar un poco de derechos humanos sobre la cuestión de los derechos de los delincuentes. Hoy tenemos, y tomando un poco los fundamentos de la escuela clásica, tenemos la criminología, al derecho y derechos humanos, ¿no? Tenemos en esas tres fases cómo nos están invitando a trabajar con estos tres para poder llegar a una probable solución, mediar, conciliar, y pues la finalidad de esto es, pues, tal vez no erradicar, pero sí disminuir los hechos delictivos. Bueno, en la teoría, ¿cuál es la teoría? Porque hemos venido estudiando a César Lombroso como uno de ellos, de los precursores de la criminología, y el cual también fundó la escuela positiva. Este sostiene que la criminalidad está ligada a las causas físicas y biológicas. Es donde volvemos a repetir esta pregunta que se les he hecho continuamente. ¿El delincuente nace o se hace? Y quiero que por favor me la respondan en sus tareas, me la pongan ahí apartado de pregunta de clase, ¿sale? Entonces, ya vamos avanzando, ya vamos estudiando diferentes escuelas, diferentes corrientes, las cuales quiero que todos y cada uno de ustedes vayan a ir disuadiendo y aprendan a discernir todos estos conceptos. Bien, dentro de esta nos explica que cuál fue la primera corriente de la criminología. Muy ligado a la criminología se encuentran los logros y las teorías de César Lombroso, a quien se le considera el padre de la criminología, como ya lo hemos platicado. Ya que en sus estudios de antropología criminal cimentó bases, teorías, nuestros días perduran ya que como antecedentes o como directrices mismas de la ciencia. ¿Quién creó la escuela de la criminología o criminológica? Bueno, se menciona que es fundado por César Beccaria,
por donde habla sobre el trato del delito o la pena. Por favor, quisiera yo que en una de estas tareas que se les está poniendo, por favor, incluyan estas pequeñas peticiones que se les hace. Búsquenme los fundadores de la criminología, por qué César Beccaria aparecen como uno de los fundadores de la escuela clásica. ¿Sale? Asimismo, tenemos la escuela positiva. La escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar al delito, primero en su génesis natural, lo que hace rato veníamos, biología, sociología y psicología. Si hablamos del génesis natural, pues vamos a hablar del origen del individuo, de cómo fue ese proceso, si algo influyó en su entorno interno, su base interna o su base externa, para que tenga problemas de adaptación, problemas para que jurídicamente, pues, tenga conflictos con la ley, con la sociedad, y bueno, buscar la manera de darle remedios a estas causas como consecuencias que serán, como criminólogos, aplicaciones de estudios eficaces para la resolución de este. Las características del positivismo nos menciona que se defendió el método científico como un único método posible para obtener conocimiento válido, independiente del tipo de la ciencia de que se trata. Se aleja y critica de cualquier forma la metafísica, el subjetivismo o consideraciones que no fueran objetivas en términos empíricos. ¿Por qué nos menciona esto? Porque acuérdense que todo esto va enmarcado en el método científico. Nosotros, para poder decir es esto o dar una conjetura, una hipótesis, tenemos que comprobarlo mediante el método científico, acuérdense. Entonces nosotros no somos nada más criminólogos, somos científicos en la ciencia social, la biológica y la psicológica. ¿Por qué? Médica también. Dentro de estas, ¿por qué? Porque pues todos y cada uno de nosotros nos basamos en en las multiciencias o las multidisciplinas que existen y que se ven alrededor de esta bonita carrera. Entonces, por eso nosotros no podemos hacer solamente conjeturar o podemos hacer comentarios sin fundamentos. Entonces, por eso nos pide que comparemos los diferentes tipos de escuelas. Dentro de cómo surge la escuela positiva que hablábamos ya de César Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garófalo, bien, en criminología se ha intentado encontrar la objetividad científica para la medición y la cuantificación de la conducta delictiva. Ustedes también llevan matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver si aumentó el índice delictivo, si disminuyó, a qué factores se le van a adjudicar. Bien, dentro del positivismo criminológico, también conocido como escuela positivista, es corriente criminológica, cuyas principales ideas consisten en la aplicación de los métodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia y la existencia de ciertos fenómenos delictivos, como la conducta criminal, que ya para algunos, porque tenemos también personas que dicen que la conducta criminal ya viene determinada. Depende el delito y de quién me estés hablando. Entonces, por eso les decía yo, no podemos hacer conjeturas o hacer comentarios sin fundamentos. ¿Cuál es el enfoque positivismo o positivista? El positivismo afirma que el conocimiento viene del observable, es objetivo desde la perspectiva de los fenómenos que son factibles, tanto en la medición y el conteo, por lo tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Las llamadas ciencias duras, como las matemáticas, físicas, química. Como hace rato lo venía diciendo, nosotros vamos a cuantificar cuántos delitos son investigados, la cifra negra, la cifra dorada, la cifra real, ¿no? Cuántas en todo nuestro proceso de trabajo nos van a favorecer o nos van a desmentir, ¿no? Entonces, pues todos estas situaciones, pues deben de ser comprobables, como se los decía. Dentro de la escuela crítica,
que esa es otra escuela a comparar, nos dice que es la teoría materialista de la inspiración marxista. ¿Por qué? Porque de manera consecuente con su filiación marxista, la criminología considera que el fenómeno de la desviación solo puede ser analizado mediante un contexto de la estructura socioeconómica históricamente determinada en el que se produce. Bueno, ahí podemos decir que para algunos se considera que el hecho de ser una persona de situación económica baja o pobre, comúnmente se maneja, determina que una persona sea un delincuente, sea un ratero, sea el peor individuo para esta sociedad. Entonces, no podemos hacer a veces, se los decía desde un inicio, no podemos hacer juicios universales de cosas particulares. Son a veces hablar de falacias, hablar de términos que realmente no nos competen a nosotros decir todos son malos. ¿Cuándo surge la criminología crítica? El presente término está inspirado en la tarea desarrollada en la escuela de Frankfurt. Comenzó a gestarse a partir de los años 70 como críticas del sistema de control establecido para un orden social cuestionado. Volvemos a esto. ¿Cuántos de nosotros hemos prejuiciado y juzgado a las personas por su estado de manera de vestir, cómo las vemos caminar? Y al paso del tiempo nos damos cuenta que nos equivocamos, porque no era de esa manera. Entonces, por eso decía yo hace rato, no podemos hacer juicios universales de cosas particulares. No todos los que viven en las periferias de la ciudad van a ser unas personas que cometen delitos, malas, pero también existe la cara de la moneda. No todos aquellos que son de situación económica alta no pueden ser unos homicidas, no pueden ser unos secuestradores, no pueden ser delincuentes, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de hacer, más que nada, por eso les decía, cuando nosotros hablemos vamos a hablar con fundamentos, con elementos que nos van a permitir sustentar lo que decimos. Bien, dentro de la criminología crítica, Zaffaroni nos lleva a una canalización de la venganza, ya que el autor entiende propia de toda sociedad que es dejada de lado cuando el poder punitivo se presenta en forma de canalizar y producir una venganza. De hecho, dentro de esta criminología crítica también nos podemos encontrar personas que por todo lo que les pasó en su entorno llegan a cometer ilícitos. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y después podemos analizar, ahí sí les voy a pedir que analicen un asesino en serie, el que ustedes deseen, y si me lo pueden hacer llegar en sus tareas o mencionármelo por el mensaje de WhatsApp, sería magnífico para saber la comparación que ustedes harían de lo que dice Lombroso, lo que dice Garófalo y lo que dice Zaffaroni. Bien, chicos, por este día es la clase de hoy. Son temas pequeños, pero son muy abundantes. Simplemente es buscar la orientación a cómo canalizar este tipo de escuelas para que a nosotros nos dé un punto a favor y nos sigan incentivando a hacer todo esto. Bueno, de mi parte sería todo, jóvenes. Les agradezco su apoyo y su intervención. Estamos para servirles y que tengan excelente tarde. Hasta luego.